un gran honor arrancar este ciclo escolar con tu compañía, Gregorio, y contarles a todos los que no lo conocen, porque la mayoría de nosotros ya lo conocemos. Gregorio es profesor y doctor en filosofía, además de ser un gran comentarista de nuestro presente, con una gran perspectiva histórica y literaria. En estos tiempos nos hemos dado cuenta que además de ser un gran escritor, es también un extraordinario lector, convencido de la ciudadanía republicana, sí con derechos, pero también con una profunda responsabilidad en la cosa pública. Gregorio ha revalorizado a lo largo de muchas décadas la labor de los docentes y de la escuela. Entre sus obras filosóficas destacan Introducción al vocabulario de Platón de 2011 y Matar a Sócrates, el filósofo que desafía a la ciudad de 2015. Y una amplia obra pedagógica que tiene joyas como La escuela contra el mundo, El optimismo es posible de 2010, El valor del esfuerzo, ¿qué es el mérito? De 2012, Por una educación republicana de 2013 y Mejores educados, el arte de educar con sentido común de 2014. Más recientemente, Elogio a las familias sensatamente imperfectas, 2017, El deber moral de ser inteligente de 2018 y La escuela no es un parque de atracciones de 2020. Además, les queremos recomendar a todos un libro de artículos que sacó este mismísimo año, es nuevecito, que se llama La mermelada sentimental y que a nuestra obra y a mí nos ha gustado mucho. Pues bueno, pues sin más preámbulos vamos a iniciar este conversatorio y voy a iniciar yo haciéndote la primera pregunta. Hace unos días, pocos, cuando concretamos esta charla contigo para dar arranque a este nuevo curso escolar en el Colegio Madrid, aceptaste muy rápidamente y con mucho gusto, a pesar de que hoy es tu cumpleaños. Les quiero contar que hoy es su cumpleaños y está aquí con nosotros. Pero inmediatamente nos dijiste que te gustaría hacerlo a manera de entrevista o charla informal. Eso nos gustó mucho y es como lo vamos a tratar de hacer aquí. Porque tú nos dijiste no querías ser un busto parlante. Esta cosa nos gustó mucho, porque eso somos a veces en estas últimas épocas, somos bustos parlantes. Por supuesto que apoyamos mucho la idea, porque en el foro 2 se trata de algo que sostienes, la necesidad de humanizar la tecnología. Efectivamente, la tecnología es una gran herramienta que nos permite, por ejemplo, estar conversando contigo en medio de una pandemia a más de 9,000 kilómetros de distancia. Y sobre esto me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos humanizar la tecnología? ¿Cuál es la relación entre tecnología y humanismo? Y especialmente en el entorno escolar, no tanto ya en relación con la pandemia, sino en la cotidianidad del siglo XXI. ¿Nos podrás poner algún ejemplo? Comenzamos fuertes, ¿eh? Bueno, primero, es decir, no he hecho nada con vosotros que no me apeteciera hacer. Por lo tanto, estoy disfrutando haciéndolo. Lo que tiene mérito es hacer las cosas por deber cuando no te apetece, pero que eres consciente de que lo debes hacer y el deber te empuja a hacerlo y además lo haces bien. Pero hacer las cosas porque te apetece hacerlas y disfrutas haciéndolas, eso no tiene ningún mérito. Celebrar con vosotros pues, mi cumpleaños y sobre todo celebrar la amistad. Cada vez me parece... Mira, lo escribí hace pocos días en un artículo que les decía, y además honestamente, con toda sinceridad, si yo pudiera dejarles solo una idea en herencia a mis nietos, una idea que me dijera, mira, solo les puedes dejar una idea, ¿cuál sería? La del valor de la amistad. La del valor de la amistad. Aquello que decía un filósofo griego, cuando vayas al mercado, no te olvides de volver con un amigo. Cuando vayas al mercado no te olvides de volver con un amigo, porque la cordialidad, la amistad, todas esas relaciones humanas van a ser cada vez más el contrapeso imprescindible para las tecnologías. Bien, entro directamente a la pregunta que me decías. Yo tengo una visión un poco singular con respecto a las tecnologías. Creo, y además estoy cada vez más convencido, que las tecnologías no son más que prótesis antropológicas.
El ser humano es un ser que, como nace tan indefenso y es en sí mismo tan pocas cosas, necesita prótesis para desarrollarse. Somos animales con prótesis. ¿Eh? Y de hecho, pues, ¿qué es la escritura sin una tecnología, ¿no? ¿Qué es el libro sin una tecnología? Una tecnología, ayer lo discutía con un grupo de profesores de Colombia y les decía, mirad, es que el libro no es solo una tecnología, es una tecnología perfecta. Hay algunos objetos que fueron diseñados perfectos, otros no, han evolucionado. Pero ¿qué les diría yo? La cuchara. La cuchara no hay que romperse la cabeza para ver cómo evolucionas, porque nació perfecta. No puedes hacer una cuchara con agujeros, no puedes... ¿Qué diría? La rueda. Nació perfecta. Pues lo mismo el libro nació perfecto. Pero en fin, si es cierta mi tesis de que las tecnologías amplifican lo que ya eres, el humanismo sería entonces cuidar de lo que eres porque lo vas a encontrar amplificado en las tecnologías. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que todos me vais a entender. Como estamos entre adultos, creo que puedo poner este ejemplo sin problemas, que creo además que forma parte de la experiencia de la mayoría de nosotros. Cuando yo era un niño, un adolescente, buscaba determinadas palabras más o menos escabrosas en el diccionario. Porque la propia curiosidad natural de un ser vivo pues te lleva a ver qué es tal cosa, qué es tal otra, qué es... ¿Y qué ocurre? Que una palabra te remitía a otra y al final acababa repasándote el diccionario sin acabar de tener muy claro qué es lo que estabas buscando. Ahora tú tecleas en el ordenador una palabra escabrosa y lo que te cae encima son centenares de imágenes. Por eso hoy es absolutamente urgente formar a la persona que va a utilizar tecnologías. ¿Y cómo lo vamos a formar? Aquí podemos dar hablar muchísimo, pero me parece un poco que sería redundante hablarlo con vosotros que tenéis éxito en sois un centro de éxito. Y eso es lo primero que hay que hacer, reconocer el éxito allá donde se presenta. Vosotros sabéis hacer vuestro trabajo. Pero tengamos presente esto, ¿no? Que las tecnologías no hacen otra cosa más que amplificar lo que ya somos. Estuve hace poco, hace poco no, hará ya 2 años, perdonad, en un colegio religioso de aquí cerca de mi casa. Estaban muy escandalizados, muy asustados porque los alumnos se habían enviado mensajes clarísimamente ofensivos y de cariz sexual entre ellos y por los teléfonos móviles, y eso había ido expandiéndose, ¿no? Bien, y los profesores, el director del colegio me decía que quería parar en seco eso. Unos días antes yo había estado en el centro. ¿Y sabéis lo que hago yo cuando voy a visitar un centro, si tengo que hacer una evaluación externa? Pues entre las cosas que hago es visitar los lavabos, los servicios, ¿no? ¿Y qué me había encontrado? Pues me había encontrado en las puertas, en la parte interna de las puertas de los váteres, todo tipo de mensajes muchísimo más escabrosos que los que había escrito aquella. Y yo le comentaba, pero vamos a ver, si tienes esto aquí, no te puedes escandalizar porque lo que hacen con un teléfono, con un portátil, es amplificar lo que tienes. A mí me gustaría, primero, celebrar que vivimos en un mundo con tecnologías tan complejas. Es maravilloso, es maravilloso. No participo para nada de esas personas catastrofistas que creen que cualquier tecnología nueva supone el fin de la humanidad. Las tecnologías son maravillosas, es maravilloso que podamos estar hablando mirándonos a la cara. Ahora bien, las tecnologías por sí mismas no nos resuelven nada, porque van a amplificar nuestros intereses y nuestros deseos. Y eso es lo que creo yo que es lo primero que hay que tener claro. Y ese es el tratamiento del humanismo. Por otra parte, yo es que soy de los convencidos de que la esencia del humanismo son las matemáticas. Porque las matemáticas primero son un lenguaje. Galileo decía que es el lenguaje con el que nos habla la naturaleza. Las matemáticas son un lenguaje. Y todos los grandes humanistas, dejemos si quieren aparte a Erasmo de Rotterdam, que era un filólogo puro,
o Luis Vives, que eran filólogos puros, pero todos los grandes humanistas fueron grandes tecnólogos. Estaban todo el día ya, no estaban únicamente escribiendo poesías a sus amantes, estaban investigando, desarrollando, investigando, haciendo cosas, comprobando, discutiendo. Fueron los humanistas los que cambiaron la imagen que tenemos del sistema solar. Fueron los humanistas los que crearon la imprenta, que es así que fue una revolución tecnológica impresionante. Entonces, no hay para nada ninguna oposición entre humanismo y tecnología, porque, como decía antes, el hombre es un animal tecnológico, es un animal con prótesis. Y lo que importa es saber que obviamente todo lo que tiene un valor puede utilizarse como disvalor. Un cuchillo puede utilizarse para partir un filete, pero lo puedes utilizar también como arma. Todo, todo. Precisamente la capacidad para discriminar el valor y el disvalor de algo es lo que nos permite bueno, pues tener una orientación como seres humanos. No me alargo y por favor, si veis que me alargo mucho más, cortadme y no permitáis Sí. que caiga en el monólogo. No, no te preocupes. Pues efectivamente, nosotros creemos lo mismo, al que hay que humanizar es al ser humano y no a los objetos, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que las herramientas, esas prótesis, pues son cajas de resonancia para que lo malo y lo bueno se puedan expandir de manera a veces Pero, incontrolable. Ernesto, como las gafas las podemos utilizar para leer y las podemos utilizar para ser indiscretos con la vecina de al lado. Pero, pues así es. Claro. Pues como ahorita nos mostraste, eres un gran filósofo, un pedagogo, pero sobre todo eres un gran escritor, un escritor muy erudito que comenta el mundo contemporáneo, es un gran comentarista del mundo, pero con una perspectiva histórica. Ahorita nos citaste o nos llevaste a Galileo, nos llevaste con Erasmo de Rotterdam, o sea, es padrísimo lo que tú nos planteas. Acudes a la literatura, acudes a los textos políticos, a la teología, a la filosofía, por supuesto. Cuando platicábamos el lunes pasado, nos decías, nos parafraseaste una frase de Quevedo, que busqué la cita, y te voy a leer la cita. Retirado en la paz de estos desiertos, pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Quería yo preguntarte en este tenor, aún en tiempos confusos, aparentemente difíciles de entender, ¿la historia te clarifica el presente? Esa es una pregunta. ¿Cómo luchar contra la pandemia de la desinformación y de los bulos en la era de la llamada posverdad? Que como leímos en tu texto, esa posverdad en realidad ha existido siempre. No es nada nuevo. Sin embargo, parece que ahora la industria del engaño se ha generalizado preocupantemente. A mí me interesa la historia por muchos motivos. Uno de ellos es muy elemental, por pura curiosidad. Ayer por la mañana me llegó un libro que había estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Es este. Se titula Emocionario Infantil, que además es un libro precioso de 1928. De 1928. Bueno, ¿por qué me interesan estas cosas? Porque a veces en el mundo de la pedagogía somos un poco papanatas, y nos parece que cualquier idea que suena nueva es muy revolucionaria. E inventamos muy pocas cosas. Inventamos muy pocas cosas. ¿Es que no había unos pedagogos extraordinarios en México a principios del siglo XX? Pues claro que lo sabía, y había gente que innovaba, que creaba, que hacía, y esto pues me interesa porque ahora que todo el mundo está con las emociones y les parece que las emociones es la respuesta a todo, pues resulta que esto de las emociones viene de antiguo. Entonces esto te relativiza un poco las cosas, y sobre todo me hace ver ese afán que tienen algunos por considerarse, ¿cómo te diría yo?,
como el tribunal de máxima instancia de la historia. Están en el presente y el presente tiene derechos sobre todo. Y yo creo que si en un autor antiguo, el que sea, en Sor Juana Inés, encuentras una afinidad de pensamiento, si Sor Juana sigue siendo para nosotros una contemporánea, y yo creo que lo es, porque ¿qué es un clásico? El clásico es, por una parte, aquel que siempre es contemporáneo, y después ese autor que no temes que te defraude, sino que temes tú defraudarlo a él. Tú no puedes ir diciendo, Sor Juana Inés no sabía escribir, porque entonces te estás describiendo a ti, no a ella, ¿no? Es decir, los clásicos nos miden, nos evalúan, nos ponen en nuestro lugar, pero sobre todo nos permiten comprobar que hay una serie de permanencias antropológicas. Hay una serie de permanencias antropológicas. Y encontrarte a ti mismo en los textos de Platón es una maravilla. Porque hay otras cosas que no. Platón ha envejecido muchas cosas, pero en algunas no. Es decir, encontrarse, pues, ¿qué os diría yo? Tienes tantos... ¿Sabes quién es uno de mis poetas? Y no lo digo de verdad, eso creedmelo que no lo digo por una falsa apariencia. Homero Aridgis, el mexicano. Homero Aridgis, desde mucho tiempo, que hace mucho tiempo que lo que descubrí, me permitió encontrar, sentir en él, no siempre, pero muchas veces un alma gemela. Y eso de que no estás solo y descubrir a alguien que pone palabras precisas a lo que tú solamente intuyes, eso te proporciona una expansión de tu mundo enorme, enorme. Es decir, tener un aliado entre los grandes, porque nosotros en definitiva podemos leer mucho tal, pero nuestra posición es la que es. Nuestra posición es la que es. Pero tener un aliado entre los grandes, decir, hey, tranquilos, que yo tengo como aliado a Quevedo. Eso son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Tengo como aliado a Quevedo. Es decir, está aquí, que me proporciona palabras, es mi aliado, me ayuda a entender. Y probablemente, pues somos tan limitados que podemos tener unos pocos aliados solamente, porque nuestra cabeza, nuestra inteligencia no nos da para mucho más. Pero esos aliados, si los sabemos elegir, nos expanden nuestro mundo. Entonces, esa es para mí la gran virtud que nos proporcionan los antiguos. Por otra parte, hay una cosa muy importante, muy, muy importante. Con frecuencia, los antiguos, mira, este es un escritor, lo tengo aquí, este es Carlos Rojas, es un escritor, un republicano español que estuvo en México. Me parece un escritor maravilloso, pero es que además te encuentras muchas veces en los autores de hace 100 años, o 200 o 300 o mucho más, te encuentras ideas que no fueron desarrolladas y que cuando tú las lees parece como si esas ideas te hubieran estado esperando a ti para animarte a desarrollarlas. Y eso no es maravilloso. Después resulta que tu inteligencia no da para mucho y solamente puedes desarrollarlas un poquito. Pero eso es maravilloso. Eso es lo que de verdad nos permite, pienso yo, humanizarnos. Entonces me dices, ¿la historia clarifica el presente? Sí, si somos humildes. Si somos humildes con el presente. Si somos humildes. Creo que conviene ser humilde porque la realidad humana es siempre mucho más compleja que nuestros esquemas para explicarla. Es siempre mucho más compleja. Aquello que decía Marx, de que, y además él lo decía con un cierto enfado cuando señalaba, hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, cuando lo que hay que hacer es cambiarlo. Yo siempre pienso, señor Marx, si los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar el mundo, es que esa tarea no es fácil. Esa tarea no es fácil. Por lo tanto, ahora, no nos apresuremos para contestar. Con respecto a la verdad y a la mentira, aquí necesitamos criterios. Ayer discutía esto, que me decían,
Hoy tenemos un acceso al conocimiento enorme. Yo le decía, no, eso es falso. Esa es una idea que tenemos que quitarnos totalmente. No tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a una información en la que está todo mezclado. Tenemos acceso a la información y la información, por un criterio económico muy elemental, cuanto más asequible y más cuantiosa es, menos valor tiene en sí misma. Lo que tendrá cada vez más valor, es la capacidad de convertir esa información en conocimiento riguroso. Y para eso necesitas una serie de rasgos caracteriales, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero cada vez vamos a necesitar más estas personas que son capaces de discriminar lo verdadero de lo falso y que son capaces de, insisto, de transformar la información en conocimiento. Ese es el reto básicamente de la educación hoy, porque veo con mucha frecuencia en las escuelas que se les envía a los niños a hacer trabajos por su cuenta en Internet. Y eso está bien siempre y cuando después el profesor haga un filtrado hasta qué punto eso que han encontrado es un conocimiento riguroso. La importancia, cada vez hablo con más insistencia de esto, la información por una parte, el conocimiento por otra y el conocimiento riguroso por otra parte. ¿No? Eso son tres criterios que me parecen esenciales mantenerlos cada uno en su propio campo. Criterios, eso es fundamental, crítica, Claro. ¿no? Hacer crítica de todo lo que aparece frente a nosotros. Nomás Efectivamente. quería comentarte, yo sí, creo que no son pocos tus aliados en la historia, creo que debes de tener muchísimos con todo lo que has leído y con todo lo que conoces. Sí, de Aura, hecho, si quieres, sigue. sí, muestras el oficio y la pasión, Gregorio, que me parece fundamental en algún momento retomarlo. Y si bien la ciencia, la filosofía y la verdad son herramientas fundamentales de los docentes, cuando estuviste en el colegio en el 2018, nos explicaste que la educación debe de ser como una ciencia, como la medicina específicamente, en la que el maestro recibe al alumno, hace un diagnóstico de sus necesidades y como buen médico define un proceso educativo y de aprendizaje. Claro. También nos dijiste, el maestro debe poder decirle a los padres, su hijo está en las mejores manos posibles, ¿no? Estableciendo un pacto de confianza similar al del paciente y el médico. Sí, sí, sí. También has dicho que las niñas y los niños tienen el derecho a una familia imperfecta y eventualmente querer a sus padres siendo conscientes de sus imperfecciones. Sin embargo, con mucha frecuencia se culpa a la escuela del conflicto social y se dice que los pequeños o grandes fracasos de la sociedad son inicialmente fracasos de la escuela. Bueno, finalmente, cuando hablas del capitalismo cognitivo, retomando a David Goodhart, dices que en el contexto del capitalismo cognitivo, la escuela y la educación pertenecen al sector del cuidado de la sociedad, al corazón, en contraposición del conocimiento, las manos y el trabajo manual. Mala pregunta. ¿Podrías profundizar un poco más en la relación existente entre la escuela, especialmente entre su sentido solidario, sentido común, las familias imperfectas y una sociedad que parece a momentos muy quebrantada? Esto nos llevaría para un seminario de varias sesiones. El tema es importantísimo. Y una de las cosas que debemos, yo creo, los docentes, yo creo fundamentalmente en la deontología profesional. Tenemos deberes, pero esos deberes no nos obligan a tener éxito con todos nuestros alumnos, porque esa tarea es imposible. Lo que sí nos obligan moralmente es a estar reflexionando sobre las razones de nuestro éxito y de nuestro fracaso. Eso sí, que forma parte de nuestra deontología profesional. A todos cualquier docente con un poco de experiencia ha experimentado eso tan frustrante de ver que ese alumno se te escapa y no puedes acceder a él.
No, te falta las posibilidades de comunicarte y al final ves que ese alumno ha fracasado y tú no has tenido herramientas para ayudarle. Y no necesariamente es culpa nuestra. También al médico se le mueren pacientes, a veces sin saber muy bien cómo. Lo que sí que creo que es una obligación en serio es analizar las razones del éxito y del fracaso. Voy por partes. Hablas de la pasión. Para mí es esencial. Yo si tuviera que... No soy muy amigo de eso, de estar repitiendo frases un poco de psicología positiva, pero hay una sentencia de Nietzsche que yo he hecho siempre mía y que me la creo y intento practicarla, y que es la siguiente: donde no puedas amar, pasa de largo. Donde no puedas amar, pasa de largo. Porque además, si no puedes amar, te vas a encontrar como persona fracasado. Mientras que el amor, y esto creo, bueno, es una tesis del poeta inglés Percy Shelley, que después, bueno, tiene una tradición en literatura muy larga. Él sostenía que en contra de lo que a veces creemos de que el amor nos vuelve ciegos, a veces ves una pareja un poco extraña y decimos, ¿qué habrá visto en él? ¿O qué habrá visto en ella? ¿No? Y Shelley dice, claro, nosotros no vemos lo que esa persona ha visto, porque él está enamorado y el amor es clarividente. Yo creo que sí, yo creo que el amor es clarividente. Cuando tú estás enamorado, ves en esa persona pues aspectos que estaban en ella, pero que sin una mirada enamorada no aparecen, no se ven. De la misma manera, cuando tú estás enfurecido, movido por el odio o el resentimiento, tú ves en la persona con respecto a la cual está resentida muchos más defectos de los que realmente tiene. Es decir, si el amor es clarividente, el resentimiento te lleva a lo contrario, a la ofuscación. Por lo tanto, eso de donde no puedas amar pasa de largo es sobre todo una medicina para uno mismo. Es decir, sale a cuenta actuar así. Y, por supuesto, poner un poco de pasión en lo que dices, lo cual te obliga a no decir nada en lo que no creas, porque enseguida se nota. Mira, la gran ventaja de las relaciones cara a cara y la gran ventaja de no ser gustos parlantes y poder estar mirando a la cara de la persona a la que te diriges, es que tú ahora puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que yo diga. Faltaría más, ¿no? Puedes estar, eso me gusta, no me gusta, tal. Y eso me lo perdonarás, o lo entenderás, que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Lo que no me vas a perdonar es que yo sea un farsante y defienda lo que no creo. Y eso enseguida se ve. Enseguida se ve cuando soy un farsante o cuando, bueno, pues al maestro nos pasa lo mismo. Puedes equivocarte muchas veces. Lo que tus alumnos no te van a perdonar, aunque no sepan verbalizarlo, es que no te creas tu oficio, no te creas tu trabajo. Bien, vamos a la cuestión. Podríamos hablar mucho de la cuestión del error, que me apasiona cada vez más. Vosotros fuisteis los culpables de que iniciase ahí una línea de investigación que ha tenido un largo recorrido. Y estoy con ello cada vez más convencido de que el análisis del error del alumno es una parte esencial de su aprendizaje. Pero vamos a dejarlo aquí y me centro en lo que estabas diciendo. Escuelas, familias y sociedad. Es importante pensar esto bien porque en la complejidad de este triángulo se nos aparecen de una forma muy diáfana muchos de los problemas actuales de la escuela. Con la escuela republicana francesa, que yo creo que en Europa fue el modelo de lo que debía ser una escuela republicana, y en buena medida la que también en México se intentó implantar, ¿no? Es decir, ese modelo de una escuela republicana con valores republicanos, un amor profundo a la patria, a la propia cultura, con modelos canónicos, etcétera, etcétera. En la escuela republicana francesa tenían muy fácil cuál era su objetivo y además lo formulaban así. El objetivo de la escuela es transformar al hijo en ciudadano. Transformar al hijo en ciudadano. Y en eso estaba de acuerdo todo el mundo. Estaba de acuerdo la escuela, estaba de acuerdo las autoridades políticas, estaban de acuerdo los maestros y estaban de acuerdo las familias. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy?
primero, que el hijo se nos ha vuelto complejo, se nos ha vuelto un ser muy complejo. Cada vez más estamos psicologizando las relaciones humanas y cada vez más vamos profundizando no a lo que hace, sino qué es lo que le lleva a hacer lo que hace. Con lo cual, pues digamos que la terapia de una manera u otra forma parte cada vez más directa de nuestras relaciones pedagógicas. Yo no estoy seguro de que eso sea bueno, pero en todo caso es un dato de la realidad, ¿no? En segundo lugar, las familias. Ya no tenemos un tipo de familia, tenemos tantos tipos de familia y además con tantas perspectivas ideológicas distintas que vosotros seguro que habéis experimentado más de una vez que la misma actuación del colegio a unos padres les parecerá maravillosa y a otros muy discutible. Y esa es la realidad en la que nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos, y es lo que hay que hacer, pero en el momento que convertimos el pluralismo en un valor constitucional supremo, ese pluralismo ha ido calando en la sociedad. Y muchos padres, pues lo que plantean es, si nadie tiene derecho a decirme a quién tengo que votar, en qué Dios creer o no creer, cómo tengo que vestir, qué tengo que comer, dónde tengo que trabajar, o hoy cuál es mi género, ¿por qué tengo que obedecer en la escuela que me digan que mi hijo es así o así? Y ahí tenemos un problema realmente importante. Y por otra parte, la sociedad en sí misma, tienes toda la razón, cada vez que aparece un problema social, la manera más fácil de aparentar que tienes una solución es decir, ya se ocupará la escuela. ¿Que hay problemas de tráfico? Una asignatura de, pues eso, de conducción y demás. Yo recuerdo que ustedes cuando estaban discutiendo la última ley educativa planteaban, bueno, la educación emocional como la panacea para todos los problemas de México, que yo lo estaba escuchando esto con un asombro porque me parecía de una ingenuidad enorme. Pero en fin, cada vez que aparece que hay drogas, violencia, todo lo que sea, ya lo solucionará la escuela. Y la escuela es una institución, como todas las instituciones humanas, una institución imperfecta. Porque es humana. Ahora bien, es noble. Yo creo que es de las más nobles. Y lo que tenemos que tener claro es que una institución puede ser a la vez noble e imperfecta. Noble e imperfecta. Y es bueno ser consciente de las dos cosas. Es bueno ser consciente de su nobleza para que cuando nos pilla el desánimo que a todos nos pilla tarde o temprano en un momento el que sea, sepamos que estamos trabajando en una institución noble. Y es bueno también conocer que es imperfecta o saber que es imperfecta para no decepcionarnos porque no todos nuestros proyectos se realicen. La escuela es una sociedad noble e imperfecta. Y el papel que tenemos que hacer todos es ver qué es lo que subrayamos, la nobleza o la imperfección. ¿Qué es lo que subrayamos? Pero no puede, la escuela no puede dar respuesta a todas las demandas sociales, ni tan siquiera tiene hoy claro cuál es su fin. Porque ya digo, es decir, eso de cuando los republicanos franceses, los creadores de la gran escuela republicana francesa, decían que su función era convertir al hijo en ciudadano, todos sabían lo que quería decir eso. Sabían qué modelos de literatura había que darles, qué comportamientos cívicos, eso lo tenían muy claro. Hoy no. Hoy no. Por eso es tan importante que existan colegios como el vuestro que tengáis una identidad bien definida. Y yo pues lo veo en España cada vez más, que los padres están pidiendo, a pesar de que estamos viviendo en estos momentos en España una crisis demográfica que afecta en general a los centros educativos, pero veo que los que menos están padeciendo esta crisis demográfica son los centros con un ideario claro, con una personalidad clara. Es decir, que no engañan a nadie. Es decir, nuestro proyecto es este, hacemos esto, lo hacemos así, 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 y por lo tanto seguimos con una coherencia en proyecto. Al final, lo que quiero decir con esto es que en ese triángulo escuela, familia, sociedad,
precisamente la ambigüedad, la complejidad de la familia y de la sociedad está llevando más protagonismo cada vez a la escuela. Pero ese protagonismo tiene que definirse bien. Tienes que saber muy bien en lo que crees. Tienes que saber muy bien cuál es tu trayectoria. Y sabes que si tienes una trayectoria clara, puedes ir cambiando de rumbo, pero sabes a dónde quieres llegar. ¿Eh? Y eso, la sensación de que hay una trayectoria clara, creo que es lo que más echan en falta los padres en general en los centros educativos. Y eso se va construyendo, ¿no, Gregorio? Se va construyendo. Eso se va construyendo sabiendo que lo que estamos es siempre en un proceso. Estamos en camino. Estamos en camino. Tú no puedes decir, ya tenemos la escuela perfecta, ya nos podemos echar a dormir. Entre otras cosas porque no sabes cuál será la tipología de tus alumnos el año que viene. Y todos vemos que esa tipología va variando con el tiempo. Entonces tienes que ir construyendo, pero tienes que ir construyendo en torno a algunas convicciones fuertes. Esas convicciones fuertes tienen que estar ahí, sobre el valor de la persona, sobre la relación, sobre la importancia del conocimiento, sobre la importancia de la autonomía personal, de tener criterios, de hablar bien, de disponer de un vocabulario. De todas esas cosas es importante que se tengan muy claras. Y después ya discutiremos los métodos o los procedimientos. Claro, y algo tú señalabas o has señalado tanto en tus textos como en la reunión que tuvimos en el 18 sobre el sentido común, que me parece importante hablar de eso. Claro, porque es que no hay sustituto para el sentido común. No hay sustituto para el sentido común. A mí me llama mucho la atención, en los últimos años se habla mucho de los métodos sostenidos por evidencias empíricas. Se habla mucho de que hay métodos sostenidos por evidencias empíricas. Y yo soy aquí un poco escéptico y os voy a explicar la razón. Imagínense que disponemos de un método, qué sé yo, de enseñanza de la lectura que tiene un éxito del 80% de los casos, lo cual empíricamente sería un soporte muy grande, ¿no? El 80% de los casos. Pero eso que desde un punto de vista estadístico es un soporte enorme, si trasladamos en las proporciones de la estadística a un aula y tienes un aula de 30 alumnos y el método tiene éxito con el 80%, quiere decir que tiene éxito con 8 de cada 10. Y si tú tienes 30 alumnos, vas a tener 6 alumnos con los cuales ese método no va a tener resultado. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando te encuentras que en esas escuelas que confían ciegamente en el método, que no, a lo que hay que confiar es en el maestro, que es el mejor método. El maestro es el mejor método porque es el más dúctil. Es el que ve que aquello que funciona bien con el 95%, pues resulta que hay 1 o 2 que no funcionan bien. Y eso lo sabe bien el médico, por eso me interesa mucho la analogía. Es decir, el médico, pues resulta que tú vas allá, que te hace mal aquí y allá, el médico pues hace un diagnóstico, con el diagnóstico un tratamiento, ¿no? Y con ese tratamiento pues mira si mejoras o no. Y algunos mejoran y otros no. Y con los que no mejoran, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues o cambias el diagnóstico o cambias el tratamiento. ¿Eh? Y algunos se te empeoran y no sabes muy bien cómo. Y otros mejoran y tampoco sabes muy bien cómo. Y eso es la maravilla de la condición humana, que no somos totalmente programables. Eso es un regalo de la condición humana, que a la hora, aquello que decía Graham Greene, el novelista británico, con la condición humana, ¿no? La condición humana tiene eso, que de repente pues te encuentras con que un ser rompe los esquemas en los que lo habíamos intentado definir. Un niño, a veces un niño muy pequeño de 5 años, ¿no? Tú habías intentado definirlo y te rompe ese esquema. Y eso, insisto, que es una grandeza. Y ahí está la dificultad también de la función docente, que la realidad no cabe en ninguna programación. Tú tienes que hacer buenas programaciones para estar bien orientado, pero después no puedes permitir que la programación no te deje ver la realidad. Y además que es muy importante que podamos ver a cada uno, ¿no? Claro. En la necesidad que tiene. A mí me gusta, mira, me gusta mucho aquella frase que Camus
le dirige a su maestro, Monsieur Germain. No sé si conocéis que es una historia preciosa. Cuando a Camus le dan el premio Nobel, lo primero que hace es escribir una carta a su madre, que era viuda, y la segunda carta a su maestro, Monsieur Germain, ¿no? Y bueno, pues tienen una correspondencia entre ambos, y al final, en la última obra, cuando se mató yendo en coche dejando un manuscrito inacabado, en aquel manuscrito se dirige a su maestro y dice, hablando un elogio, mirad qué elogio más maravilloso, yo no conozco un elogio mejor o mayor, ojalá tuviese yo un alumno que me lo dijera a mí. Decía, Monsieur Germain nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Dignos de descubrir el mundo. Me parece que es un lema para ponerlo en la puerta de todos los centros, ¿no? Nuestros alumnos, consideramos a nuestros alumnos dignos de descubrir el mundo, pero cada uno lo descubre a su manera, ¿no? Cada uno lo descubre a su manera. Y eso, a mí me parece que esa cierta desesperación que a veces sentimos como profesor porque no tenemos éxito en todo, lo que pone de manifiesto es esa condición humana que no se deja domesticar fácilmente, y eso es un bien, aunque puntualmente para nosotros pueda desesperarnos, ¿eh? Pero eso es un bien. Yo también creo que es un bien y que lo has dicho de una manera pues muy linda, muy hermosa. Y bueno, yo quería hablar contigo acerca de que nos comentaras acerca de la memoria. Eres un defensor de la memoria, además de otras cosas que has dicho, como el amor, que me gustó mucho. Ciertamente sin memoria no hay posibilidad de que nadie aprenda. No hay conocimiento y no hay aplicación de ese conocimiento. Criticas el aprendizaje como puramente anecdótico y vivencial, porque solo se aprende en eso, ¿no? Justamente anécdotas, difícilmente generalizadas y aplicadas a circunstancias distintas a las aprendidas. Defiendes un cambio, en cambio la memoria semántica que opera con conceptos y que tiene una capacidad explicativa mucho más amplia. ¿Nos puedes profundizar en esto? Esto es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, en España estamos en estos momentos en un debate que yo creo, lo digo honestamente, a mí me ha decepcionado la última ley educativa del gobierno socialista, porque continuamente están diciendo que ya no hace falta aprenderse cosas de memoria. Y a mí esto me parece terrible, porque yo guardo con mucho cariño, pues qué sé yo, sonetos de Lope que me sé de memoria. Eso me parece que me acompañan, que son como un patrimonio mío, ¿no? Y si yo, pues que permitidme un poco de pedantería, cuando en aquella rima sacra de Lope dice, entro en mí mismo para verme y dentro, hallo, ay de mí, con la razón postrada, una loca república alterada, que solo los umbrales entro. Además de que me parece una maravilla de experiencia musical, eso de que la loca república alterada, que todos hemos sentido alguna vez cuando intentas comprenderte a ti mismo y ves esa loca, pero Lope le ha puesto nombre, ¿no? Tener estas cosas, tener esa memoria es esencial. Voy a poneros a ir 3 ejemplos y creo que me vais a entender perfectamente. Mira, los niños en promedio, a la segunda mitad de los 2 años, cuando tienen de 2 años y medio para 3, comienzan a articular frases de 2 palabras. Mamá, agua. ¿Eh? Frases de 2 palabras. Eso intelectualmente es un proceso maravilloso. Después no suele haber la fase de frases de 3 palabras, sino que pasan de las 2 a las 4, a las 5, cada uno a su ritmo. Pero todos, o la inmensa mayoría, pasan por esa fase de 2 palabras. Y ves cómo les cuesta, cómo les cuesta introducir un concepto más en la estructura esa de las 2 palabras. Ahora bien, eso que les cuesta tanto hablando, cuando cantan, son capaces de cantar y utilizar frases de 3 y 4 palabras. De 3 y 4 palabras. Por lo tanto, vamos a enseñarles a nuestros niños muchísimas canciones.
porque eso está desarrollando su sintaxis, pero muchísimas canciones. ¿Y vamos a hacer que estudien poesía? Pues claro que sí, porque es que además el sentido del ritmo te proporciona un sentido de la armonía, un sentido bueno, pues de la cohesión, de la forma, de la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, primer dato, no hay. Segundo dato. Mira, leer, yo defino que comprender algo es situar ese algo en su contexto. O si queréis, comprender es situar un texto en su contexto. Si ahora vosotros me dais un texto de, qué sé yo, de economía clásica, pues igual no entiendo nada. ¿Por qué? Porque me falta el contexto que me permita situar ese texto. A los que les gusta lo que les gusta el toreo, saben ustedes que el lenguaje de los toros es un lenguaje muy específico. Si tú dominas el mundo de los toros, tienes el contexto, entiendes el texto. Pero si te falta el contexto, no hay manera de entender el texto. Por lo tanto, tienes que enriquecer tu contexto para entender el texto. ¿Y cómo se enriquece el contexto? En la memoria, porque lo que no está en la memoria no está aprendido. ¿Dónde se conserva si no? Que con eso no estoy diciendo que convirtamos los centros educativos en una especie de recitado memorístico de todo, ni mucho menos. No hace mucho me decía un profesor, ¿de qué sirve aprenderse una fecha de memoria? Y yo le contesté, tienes razón, aprenderse una fecha de memoria no sirve para nada. Pero aprenderse 10, sí. Y aprenderse 30, muchísimo. Porque con 30 fechas ya tienes un esquema cronológico. Y sabes, sí, esto pasó antes de tal cosa, después. Claro, es importante tener una vida interior, ¿sí o no? Yo creo que sí, pero esa vida interior te la proporciona la memoria. Tercer caso, ¿cuál es la diferencia entre el experto y el aprendiz? La diferencia entre el experto y el aprendiz es que el experto no solamente sabe cosas, sino sabe estrategias. Pero las estrategias, ¿cómo las ha adquirido? Haciendo cosas. Es decir, la incorporación de hábitos de trabajo, etcétera, etcétera, es lo que caracteriza. Y después, hablando de la memoria, creo que hoy las aportaciones de la psicología cognitiva dejan las cosas bastante claras. No hay un solo tipo de memoria. Hay que distinguir entre memoria de trabajo y memoria a largo término. Y hay que distinguir entre memoria semántica y memoria episódica. Por ceñirme a la pregunta, vamos con estas dos últimas, memoria episódica y memoria semántica. Desde un punto de vista estrictamente intelectual, después tiene más misiones la escuela, pero desde un punto de vista intelectual, la principal misión de la escuela es convertir la memoria episódica del niño en memoria semántica. ¿Qué quiero decir con esto? Todos hemos experimentado alguna vez en clase con niños pequeños que les dices, niños, vamos a hacer un problema. Juan tenía 3 caballos y te levanta un niño la mano y le dices, sí, yo tengo un tío que se llama Juan. Entonces, vale, bien, estamos en clase, hay que tener paciencia. Pero ese niño, eso es la memoria episódica, que para él Juan es su tío. No tiene un concepto de tío ni un concepto de Juan como un nombre genérico. Y entonces dices, Juan tenía 3 caballos. Y entonces uno se levanta la mano también. Dice, sí, mi abuelo tenía un caballo. Bien, vale. Tenemos que armarnos de paciencia porque de lo que se trata precisamente es, y ese es el conocimiento poderoso, el conocimiento semántico, conseguir que esos niños cuando oigan la palabra caballo no piensen en el caballo de su abuelo, o cuando oigan la palabra tío, no piensen en su tío. Y eso es lo que permite la agilidad del pensamiento, porque entonces la palabra tío se puede aplicar a cualquier tío, la palabra caballo a cualquier caballo, la palabra suma a cualquier suma, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la agilidad, que es lo que en definitiva se llamaba pensamiento abstracto, ¿no? La generalización del pensamiento, o lo que podemos llamar simplemente el funcionamiento dialéctico elemental de la inteligencia. Pero esto a mí me parece bastante elemental y además creo que en la experiencia cotidiana de todos nosotros lo vemos, que cuando muchos niños nos fracasan porque se quedan demasiado pendientes de la memoria episódica. Y cuando estás hablando de una ciudad, piensan en su ciudad.
Y no, lo que tienen que adquirir es el concepto de ciudad que no sea ninguna ciudad, pero sea aplicable a todas las ciudades del mundo. Eso a veces los adultos, como lo hacemos de manera espontánea, nos parece muy fácil, pero es un proceso intelectual complejo que requiere un trabajo permanente de la memoria. Por otra parte, yo no he conocido a nadie que quiera tener menos memoria de la que tiene. Por algo será. Te quiero leer un comentario que está en el chat. Dice, la realidad no cabe en ninguna programación. La programación planeación no puede volvernos ciegos a la realidad. Me da la sensación de que algo que hemos pensado, sentido y aprendido en la Academia de Artes está cobrando cada vez más sentido como forma de pensarnos. Gracias por enunciarlo también. Cuando hablamos, simplemente para hacer un comentario cordial a algo que estaba perfectamente redondo, cuando hablamos de las famosas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, hay que hacer lo posible por introducir el arte en las... Por eso se habla a veces de STEAM, ¿no? Que es esencial introducir el arte ahí por muchos motivos, pero si en algún campo, a mi modo de ver, hay que ser riguroso, es precisamente en el campo del arte. No cualquier cosa sirve, no cualquier manifestación de la espontaneidad del niño es arte. Es decir, alguna disciplina interior, alguna reflexión interior, algún esfuerzo interior tiene que producirse, tiene que llevar eso aparejado. Y además, pues también un cierto dominio del mundo por parte del profesor de arte. Estuve hace unos años, y uno tiene también sus defectos, que le vamos a hacer, ¿no? Hay defectos con los que intentas luchar toda la vida y no te los quitas de encima de ninguna manera. Estaba yo haciendo una visita al Museo Reina Sofía en Madrid, donde hay, entre otras cosas, una magnífica colección de la obra de Dalí. Y entonces iba yo quería ver unos cuadros en concretos, pero al pasar por delante de un cuadro de Dalí me encontré con un grupo de alumnos catalanes con una maestra catalana que les hablaba en catalán. Cosa perfectamente normal. El cuadro se titula El enigma de Hitler. El enigma de Hitler. Y la maestra les decía en catalán, mira, les estaba describiendo el cuadro, les decía, mira, y aquí hay un plato con unas mongetas. Mongetas, ahora explicaré qué son mongetas. Y yo le dije, perdóname, no me tenía que haber entrometido, pero me entrometí. Le dije, perdóname, no son mongetas. Y me dijo, ¿cómo que no son mongetas? Y le dije, no, son judías. Y me dijo, es que es lo mismo. No, en este cuadro no. En un cuadro que se titula El enigma de Hitler, no es lo mismo tener judías en un plato que mongetas. ¿Entiendes? Y esto... esos ejercicios de lectura de la imagen, de composición, etcétera, etcétera, me parecen unos ejercicios disciplinarios esenciales. Por eso, cuando a veces encuentro que como si fuera arte la expresión instantánea de todo lo que hace el niño, es bueno que tenga ámbitos para expresarse, pero también es bueno que tenga ámbitos para disciplinarse, ¿no? Para disciplinar porque la maravilla del soneto es precisamente porque disciplinamos la lengua y la hacemos, la convertimos. ¿Y qué es la maravilla de la danza? Pues es una disciplina del caminar normal, ¿no? Y que pues, en fin, etcétera. Pero sí al arte, sin duda. Claro que sí, sí al arte. Pero volviendo a la memoria, sí. En tu libro La escuela no es un parque de atracciones, comentas que en nuestros tiempos de Google, la actual pedagogía apoya la idea de que los maestros no son una fuente de conocimiento, porque pues ya lo encontramos todo en Internet. La información puede estar en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en fin. Tú sostienes la tesis de que el conocimiento es información procesada. Claro. Por conocimientos previos que requieren una memoria y reflexión tanto inductiva como deductiva. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos los maestros enfrentar a este poderoso monstruo de Google en una época en la que su acceso es universal? En ocasiones parece imprescindible. De cierta manera, ya lo he comentado antes cuando he dicho que yo no creo que en Google o en Internet esté todo el conocimiento.
para nada. No, allí no hay conocimiento. Insisto, hay información e información mezclada sin criterios. De tal manera que te puedes encontrar una verdad junto a una mentira, junto a una grosería, junto a una imagen pornográfica, junto a no sé cuántas cosas, ¿no? Eso es todo lo que hay ahí. Y además, hay que decir, y esto nuestros alumnos lo tienen que saber cada vez más, que en Internet no solamente son ellos los que buscan, sino que son también el objeto de unos motores de búsqueda. ¿Ah? Y eso lo tienen que tener muy, muy claro. Así como en el libro estoy yo solo ante la lectura de ese libro, en Internet todo lo que yo estoy haciendo es información valiosa para alguien. Todo. Y todo se registra. Todo se registra. Entonces eso tenemos que tenerlo y además cada vez más consciente. No somos internautas ingenuos en el mar del conocimiento. Es algo bastante más complejo y ya veremos cómo evoluciona. Ya veremos cómo evoluciona. En todo caso, en España, yo limitándome a lo que más conozco aquí en España, estoy encontrándome cada vez más con lo que me parece que es una tremenda falta de profesionalidad de algunos maestros, que por no enfrentarse a los alumnos les permiten que les entreguen como trabajo propio descargas de información que han encontrado en Google. Eso es una deshonestidad intelectual. Si en la escuela, y precisamente por todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que funciona en Google, las mentiras, etcétera, 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 cada vez está siendo más importante que uno de los valores que las escuelas deben trabajar y tomarse muy, muy en serio es la honestidad intelectual. La honestidad intelectual. Que la honestidad intelectual pues quiere decir aquello que decía Balmes tan bonito, tan hermoso, de cuando estamos analizando algo, no poner en ese algo lo que no está, y poner todo lo que está. Entonces, eso de no poner lo que no está y poner todo lo que está, que es el reto deontológico, eso es la honestidad intelectual. Pues bien, yo también creo que cuanto más complejo sea el mundo de la información, las personas con honestidad intelectual serán también cada vez más valoradas, porque son personas con criterio. Son personas con criterio. Pero esto, la honestidad intelectual como valor que hasta hace relativamente poco pues no se nos ocurría tratarlo en la escuela, porque dabas por supuesto que el guardián del conocimiento ya era alguien honesto intelectualmente, que era el profesor. Ahora nuestros alumnos están moviéndose por campos de información muy variada. Y entonces el saber citar, el saber recoger información, eso, la honestidad intelectual, el saber que cuando tú estás copiando sin citarlo un párrafo de un autor ajeno, le estás robando algo, le estás robando algo. Y no, por lo tanto, tienes que saber citar. Esto, bueno, yo creo que si lo analizamos un poco, descubriremos que en contra de lo que a veces se dice, cuanto más compleja sea nuestra sociedad, más importantes serán las personas con criterios y por lo tanto con valores firmes. Muy interesante, por supuesto. El rigor y la honestidad son fundamentales en el proceso educativo y en la vida misma, ¿no? Te quería yo comentar otra pregunta. En el deber moral de ser inteligentes, tienes que la educación es un derecho, pero no solo es un derecho, sino también una obligación. Un deber del sujeto educado a desarrollar su máximo potencial académico y formativo. Cuando leí por primera vez la frase, el deber moral de ser inteligente, me pareció un poco excluyente. Sí. Me parecía que solo los inteligentes tienen derecho a la educación. Luego me di cuenta que no era así, pero sí me gustaría que profundizaras un poquito en ese deber moral de ser inteligente. Los que nos dedicamos a la pedagogía no debemos de tener ningún miedo al marketing. También tenemos que saber presentar nuestros productos y también tenemos que saber ser provocadores cuando toca serlo.
Entonces había muchas maneras de presentar ese libro, pero a mí me gustaba plantearlo así, e intentando simplemente introducir una reflexión. De la misma manera que sería inmoral amputarse un brazo, es inmoral no permitir el desarrollo de tu inteligencia. Lo que pasa es que debemos saber una cosa: únicamente es consciente del valor del conocimiento el que ya tiene. Esa es la gran paradoja del conocimiento, que así como ¿qué te diría? Del valor del oro, eres sobre todo consciente cuando no lo tienes, ¿eh? Del conocimiento eres consciente, cada vez más consciente de su valor cuanto más tienes. Entonces, ese es simplemente un reto, ¿no? Un reto, un título provocador, conscientemente provocador, para intentar decir, miren ustedes, si no tenemos ninguna, si no somos inteligentes, tampoco podemos ser morales. Porque seríamos amorales si no somos inteligentes, ¿no? Porque si no somos inteligentes no podemos discriminar entre A y B. Para discriminar entre A y B tenemos que ser inteligentes. Todos con nuestra inteligencia parcial, con la necesidad de la prudencia, todos con la experiencia de meter la pata porque creemos que somos muy listos y nos equivocamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esto, si resulta, Concepción Arenal lo definía también y decía, tenemos que ser inteligentes porque ya tenemos voluntad. Es decir, ya que podemos elegir, es sensato saber qué es lo mejor que podemos elegir en cada caso. Y ese es el papel de la inteligencia. Pero insisto que es una cuestión básicamente provocadora, ese título. Ahora bien, detrás de esa provocación hay algo que me interesó mucho, mucho, mucho durante mucho tiempo. Yo estaba muy interesado por los resultados de Finlandia en PISA, en los estudios de la OCDE de PISA. Ahora, en los últimos estudios, Finlandia está bajando y en Finlandia están viviendo una perplejidad enorme. No saben lo que les pasa. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a un sistema educativo, no saber lo que le pasa. Porque entonces, como no tienes diagnóstico, no tienes cura, no tienes tratamiento, ¿no? Pero en fin, durante muchos años yo vi que en Finlandia se estaban haciendo las cosas bien y las explicaciones que yo encontraba no me convencían. Entonces, pues lo que tienes que hacer es hablar con fineses, ahí hablar con fineses, con uno, con otro, y de repente, porque fijaros, y eso es muy curioso, en Finlandia los niños mayoritariamente llegan a la escuela a los 7 años, antes están en casa. En España están entrando ya casi el 100% a los 3 años. A mí me parece una exageración, pero en fin, a los 3 años. Eso quiere decir que un niño que entra en Finlandia a los 7 años, un español ya ha tenido 4 años de escolaridad. Por lo tanto, esos 4 años de escolaridad deberían notarse de alguna manera. Y resulta que no se notaban. Eso a mí me provocaba una perplejidad enorme. ¿Qué es lo que pasa en Finlandia? ¿Qué es lo que pasa en Finlandia para que se tenga tanto éxito? Hasta que di con la clave. Y la clave es la siguiente. Primero, Finlandia es una sociedad muy homogénea. De aquello que decíamos del pluralismo queda bien, pero es una sociedad muy homogénea. Y muy homogénea en torno a los valores de la Iglesia protestante luterana de Finlandia. Muy voy a decir, ¿y qué es lo que pide la Iglesia luterana protestante de Finlandia? Pues pide, entre otras cosas, que las familias tienen que enseñar a leer y a comentar la Biblia a sus hijos, porque eso es un deber religioso. Es la familia la que tiene como deber religioso leer la Biblia y comentarla en familia, en el núcleo familiar. Y para eso, una de las cosas que tiene que hacer es enseñar a leer a sus hijos. Claro, entonces eso te explica muchas cosas. Es que cuando llegan a los 7 años a la escuela, no han estado ausentes del mundo lingüístico, al contrario, han tenido además unos padres que suelen tener una buena formación, un buen nivel cultural. Esos padres han tenido un contacto muy estrecho con el lenguaje, tienen un vocabulario extenso, etcétera, etcétera. Y eso lo descubrí así de manera... Aquí lo que cuenta es el deber moral de educarte.
el deber moral, es decir, el sentir, por supuesto, pero eso no hace falta discutirlo, por supuesto que los poderes públicos tienen el deber de proporcionarnos unos elementos, ¿no?, de educación, por supuesto, pero ahí no hace falta insistir. Lo que pasa es que cuando solo insistimos en el derecho a la educación, estamos dando por supuesto que alguien tiene la obligación de educarnos, ¿no? Y si no estamos bien educados, la culpa es de ese alguien que no ha cumplido con su deber. Mientras que si centramos la cuestión en el deber que tengo yo de educarme, entonces esa responsabilidad yo creo que personalmente me engrandece porque me da más valor, ¿no? Y ahí ese valor moral tiene que ver con mi formación. Entonces, a partir de esos datos de Finlandia, miré a ver si pasaba algo parecido en Singapur, en Corea, sobre todo en Shanghái, en Japón, etc. Y me encontré exactamente con lo mismo, la convicción de que en la escuela no ibas a que te proporcionaran unos conocimientos, vas tú a cumplir con el deber que tienes de educarte. Entonces eso te sitúa en otro plano, Ya no está el alumno allá esperando a que lo motiven. Llegas tú con una motivación intrínseca porque sabes que eso tiene que ver con tu formación como persona. Eso es lo que hay detrás a la hora de buscar una expresión. Lo encontré en un par de autores norteamericanos, pero todo esto me parecía que estaba bien resumido como provocación en la expresión el deber moral de ser inteligente. Qué interesante. Entonces, en realidad, bueno, esta idea del deber como educación en diferentes sociedades, no importa tanto la cuestión religiosa. Me imagino que aprender a leer en la Biblia debe ser un reto de comprensión lectora terrorífico, pero claro, bueno, hay que... Claro. Pero fíjate que ese valor de la honestidad intelectual no se puede hacer creíble si no va acompañado por la conciencia del deber de educarte. Claro. Las dos cosas van unidas, ¿no? Los deberes o los valores, como queramos llamarlos, aquí no vamos a discutir sobre esto, nunca van aislados como si fueran átomos perdidos, siempre van en estructuras. Entonces, si nosotros queremos fomentar eso, la honestidad intelectual, tenemos que vernos en qué estructura está inserto ese valor, porque tendremos que trabajarlo conjuntamente, esa estructura, si de verdad queremos hacerlo creíble. Te voy a leer algunas preguntas de los asistentes, te voy a leer dos. En este periodo de pandemia tan diferente y difícil, ¿qué aspectos positivos considera que podemos mantener para el futuro? Maestro, ¿qué consejo nos daría a los profes que sentimos incertidumbre y duda para afrontar los diferentes panoramas para hacer escuela en el contexto de la pandemia? A veces me dan ganas de no planear nada, pero sé que eso no es una solución. Primero, tenemos que acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y la incertidumbre no se va a acabar con el final de la pandemia. La incertidumbre ya va, digamos, asociada a los tiempos presentes. Eso, y tenemos que ser ahí fuertes. Es decir, llámenle resiliencia, llámenle coraje, llámenle, pónganle el nombre que quieran, pero necesitamos una fortaleza interior. La profesión docente es una profesión altamente profesional y altamente exigente. Y eso a veces, pues en la sociedad no lo percibe así. Y sobre todo, y es lo más terrible, no lo perciben así los políticos que hacen los proyectos educativos, que hacen las leyes. Pero la profesión docente es una profesión, y añadiría que de alto riesgo. De alto riesgo porque te encuentras profesores quemados, inseguros, etcétera. Es una profesión exigente, difícil, responsable, etcétera. Entonces, entrando con la segunda, la pregunta sería dramática si dijéramos: hay lugares fuera de la escuela en los que no hay incertidumbre, pero ¿cuáles son hoy esos lugares? Refiriéndonos, por ejemplo, a la COVID, ¿cuáles son esos lugares? ¿Vas a cerrarte herméticamente en casa y no vas a ponerte en contacto con nadie? ¿Cuáles son? ¿Hay menos riesgo en un bar que en el aula?
hay menos riesgo en los transportes públicos que en el aula, hay menos riesgo. ¿Cuáles son esos lugares? Vivimos una situación de emergencia, es cierto. Vivimos una situación compleja, es cierto. Con incertidumbre, es cierto. Pero este es precisamente el momento en que la sociedad nos exige que seamos referentes, especialmente porque las grandes estructuras políticas que deberían serlo no lo son. Algo nos está fallando en nuestras sociedades, nos están fallando las estructuras, nos están fallando los gobernantes, vamos a hablar claro, ¿no? Porque quisieras que tuvieran algo que hay que exigirles, mayor claridad de ideas, proyectos mejor definidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves una ambigüedad, ves una serie de cosas que no ayudan. Pues bien, ahora, a mi modo de ver, es cuando las convicciones republicanas de una persona y sobre todo de un maestro tienen que ponerse de manifiesto. ¿Es esto pedir demasiado? Pues miren, el que considere que es pedir demasiado tiene que dejar esta profesión. Lo digo así, tal como lo pienso. Y sin criticarlo, no todo el mundo valemos para todo. Cada uno tiene unos límites. Mi mujer lleva toda la vida empeñada en que enseñarme a hacer bailes de salón y yo soy un desastre para bailar. No sirvo, no, soy un inútil, un desastre total. Pues, ¿qué pasa? Sin embargo, soy muy bueno cocinando. Yo sé lo que soy bueno, lo que soy regular y en lo que soy malo. Y sé en qué campos pues trabajo mejor, en cuáles menos y en cuáles... Y realmente para la enseñanza, pues en algunos países europeos y en Estados Unidos, piensen que en los 3 primeros años de práctica docente abandonan alrededor del 50% de los profesores. Alrededor del 50%, que se dan cuenta que la exigencia de esa profesión, porque además es exigente no solamente en el lugar de trabajo, sino que después te llevan las preocupaciones a casa. Y estás pensando, y hay días en los que nos sale todo mal, vamos a ser honestos, hay días en los que nos sale todo mal. Te sale mal la clase, te has tenido un problema con la dirección, has tenido un problema con el compañero de al lado y a unos padres que han venido a hablar contigo les has dado una respuesta imbécil. Todo sale mal y eso te lo llevas a casa y eso le das vueltas en las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos de una manera muy rotunda, estamos en una situación en la que los sanitarios y los docentes tenemos que ser referentes de la sociedad. Yo eso me lo creo firmemente, Los sanitarios y los docentes, de nuevo otra vez, tenemos que ser referentes, tenemos que cumplir y además tenemos que cumplir sin ningún afán de ponernos medallas. Tenemos que cumplir porque de esta manera se pone de manifiesto pues nuestra esencia docente, nuestra manera de ser docente. Con respecto a la primera pregunta, los aspectos positivos de cara al futuro, hombre, no hay que trivializar, lo hemos pasado muy mal. Lo hemos pasado muy mal. Hay niños que han estado, yo conozco experiencias terribles, ¿no? Cuando un niño de 6 años está viviendo en un piso minúsculo en el cual su madre está encerrada en una habitación porque tiene la COVID, su hermano pequeño está a su cargo y su padre tiene que buscarse la vida porque no tiene ingresos, pues la situación es muy compleja, muy compleja ha sido para uno. Además, hemos estado viendo pues que hay en algunos ámbitos y en algunas familias la muerte se ha cebado. Es decir, que pues, no es lo mismo vivir la COVID desde la distancia de una familia en la que no ha sido afectada directamente y otras familias han sido muy afectadas. Por lo tanto, quiero decir que esto es lo suficientemente grave como para que seamos conscientes de que es una situación excepcional. Y de las situaciones excepcionales normalmente se aprende poco, porque son imprevisibles, no sabes cuándo te van a llegar, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí que hay algunos datos que creo que se pueden poner de manifiesto. Primero, es importantísimo mantener un contacto cálido con los alumnos. Yo en España lo que voy a decir, por favor, no lo tomen ahora como consejos para ustedes. No soy quien para darles consejos sobre esto. Ustedes conocen cuáles son sus problemas. Lo que le voy a decir es,
lo que conozco yo de lo que ha pasado en España, experiencias que han funcionado bien. Bueno, ¿qué experiencias han funcionado bien? Han funcionado bien aquellas experiencias en las que los maestros han utilizado el teléfono para ponerse en contacto esporádicamente con los alumnos. El mero hecho de que un alumno reciba una llamada, aunque sea quincenal, de su profesor, oye, ¿qué tal estás? Eso, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? No se pierde el vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo, después de tanto tiempo separado, pues era urgente mantenerlo de una manera o de otra. Segunda cosa que hemos visto. Hemos visto que lo que les comentaba, lo que comentábamos al principio, que las pantallas son demasiado frías, que a los niños les cuesta mucho prestar atención más allá de 10 minutos a una pantalla. Y esa atención es más frágil cuanto menor es la edad del niño. Pero en general, más allá de 10 minutos les cuesta. Por lo tanto, hay que humanizar las pantallas. No hay que preparárselas tanto como si fuéramos actores. Tienes que ser tú, con tus defectos, tus virtudes, tu manera de vestir, tu fondo y tu personalidad. Tienes que ser tú. Y eso hay que llevarlo sin complejos a las pantallas. Tercero, pues hemos visto que algunos niños, alrededor entre el 10 y el 15%, datos, insisto, de aquí, les ha ido bien en el confinamiento. Han trabajado, han mejorado, han estado disciplinados. Claro, lo que pasa es que esos niños son los que tienen ya un ambiente familiar disciplinado, metódico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos visto también que alrededor del 30%, insisto, 30 y en algunos casos 40% de los alumnos desde el primer día desaparecieron de los radares escolares. Y no ha habido manera de estar en contacto con ellos. Y eso es Si sabemos que el mero hecho de las vacaciones del verano ya produce un descenso de conocimientos en los niños, si añadimos la suma de vacaciones más el tiempo en el que han estado en casa, etcétera, se ha producido en ese 30% un descenso de conocimientos que tendrá repercusiones de por vida. Ténganlo presente esto, porque los datos que tenemos, por ejemplo, con la fiebre española de principios del siglo XX, aquellos a los que les afectó, tuvo esa afectación repercusiones en sus ganancias salariales de por vida. Pero eso, entonces tendremos que ver si primero ser conscientes de eso y ser conscientes de la pérdida, cómo se puede compensar, cómo no se puede compensar, etcétera, ¿no? Pero en general nos ha ocurrido una cosa. Y es que en la mayor parte de los países, y insisto en esto, en la mayor parte de los países, los gobiernos no han tenido capacidad previsora y por lo tanto hemos ido todos detrás de los acontecimientos. Aquí en Barcelona, pues me siento algo orgulloso de haber colaborado en un colegio en el cual antes de enviar a los niños a casa se les hizo a todos los niños, a todos los alumnos, un test de velocidad lectora. Los test de velocidad lectora son muy buenos porque no miden solo la velocidad, miden también la comprensión. Cuanto menos comprendes, menos vocabulario comprendes, más te tropiezas, más se ralentiza la lectura, ¿no? Bueno, entonces se hizo el test de velocidad lectora el día anterior de enviarlos a casa y se hizo el test el primer día que volvieron a la escuela. Y eso ha permitido disponer de criterios comparativos. Este ha mejorado, este ha quedado igual, este ha empeorado notablemente. Porque nos vamos a encontrar que efectivamente las trayectorias educativas de nuestros alumnos han seguido movimientos muy divergentes. Otra cosa que hemos aprendido, pues hemos aprendido que no necesariamente el mejor profesor en el aula es el mejor profesor en la pantalla. Y no lo sabemos muy bien qué es lo que hace mejor a uno, qué es lo que hace mejor a otro, pero lo hemos comprobado que magníficos profesores en el aula no tienen recursos en la pantalla y profesores no tan magníficos en el aula, pues en la pantalla han demostrado ser una fuente inagotable de recursos, ¿no? Hemos comprobado también que es imprescindible la transferencia de información entre los profesores.
Y les diría también como última cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. La información que mejor ha llegado a los alumnos ha sido la de vídeos de no más de 5 minutos. Es decir, aquellos vídeos en los que no intentabas desarrollar un tema, sino explicar una idea, un concepto. Una idea o un concepto. Y entonces a esos alumnos pues les dabas los vídeos que fuesen con los conceptos determinados y eso les permitía a los alumnos repetirlo, volver a insistir, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto que les digo, de verdad hay que tomarlo, como decían los escolásticos, con grano salis, con prudencia. No creo que podamos dogmatizar sobre lo que nos ha pasado. Pues para ir cerrando, te voy a leer un comentario y una pregunta. Nos dice, las habilidades lingüísticas, su desarrollo y fortalecimiento en el colegio procuran la comprensión lectora. En primer término, leer es comprender. Trabajar desde la comprensión del mundo. Sus nominaciones semánticas y sintácticas es fundamental desde la memoria. Las buenas prácticas de la lectura y escritura requieren de la memoria, el vocabulario, el pensamiento crítico y la metacognición. Claro. Doctor Luri, gracias por hablar de la memoria, la lectura y sus consecuencias. Creo que a pesar de que no paramos de escribir sobre la lectoescritura, no acabamos de entender bien lo que pasa con la lectoescritura. Lo digo con toda humildad, pero me parece que es esto. Es decir, tenemos miles y miles y miles de libros, de estudios, de diseños, de tal, que trabajan, que tratan la lectoescritura y algo creo que no estamos haciendo bien. ¿Y en qué noto yo que no estamos haciéndolo bien? Pues lo noto sobre todo porque cuando muchas veces les decimos a nuestros alumnos, desarrolla la idea, hay algunos que no saben desarrollarla. O enjuicia tal cuestión, pues ves que no saben enjuiciarlo, ¿no? O, bueno, que tienen, por decirlo así, tienen una idea, lo que te quieren decir te lo dicen en una frase y no saben desarrollar esa frase. ¿Qué opinas de este libro? Y lo que te dicen es, me ha gustado mucho. Y es cierto, les ha gustado mucho, pero tú como profesor dices, ¿y esto? Y la pregunta que me hago yo, y esto se la planteo como una reflexión abierta, no estoy dando consejos, es una reflexión abierta. A los alumnos les decimos mucho que piensen, que reflexionen, que argumenten sus respuestas, pero les enseñamos a pensar, a reflexionar y a argumentar sus respuestas. Paso a paso se lo enseñamos, eso, y si mi respuesta es que no. No les insisto que no estoy enjuiciando a ustedes, ¿no? Pero mi respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque no tenemos claro qué es lo que pasa, cuál es la diferencia entre los alumnos que te dicen una frase y los alumnos que te expresan un argumento. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que diferencia a los alumnos que te dicen me ha gustado mucho a aquellos que te dicen este libro es muy interesante porque la trama me ha parecido tal, el personaje tal, ha resultado ser no sé cuántos, trata muy bien esta consideración y te hacen 4 páginas comentando magistralmente? ¿Cuál es esa diferencia? A mi modo de ver, la diferencia es lo que podríamos llamar, la expresión es un poco pedante, pero creo que me van a entender, las estrategias de expansión de la frase. ¿Cuáles son las estrategias de expansión de la frase? ¿Cómo trabajamos eso? Y aquí tenemos un problema considerable. Si les sirve de referencia o si este tema les interesa, yo les animaría a que echen un vistazo a un método que está demostrando tener un importante éxito y que creo que plantea las cuestiones bien, que en Estados Unidos que tiene el nombre de Writing Revolution, ¿no? la revolución de la escritura, porque parte de la tesis que a mí me parece sensata de que para aprender a razonar no es suficiente con leer. Hay que aprender a escribir bien. Que el ejercicio que va asociado al razonamiento no es la lectura, sino la escritura. Esto es una hipótesis que me parece digna de ser estudiada. Y entonces lo que plantean ellos es cómo expander las estrategias de razonamiento con la escritura. Y ahí hay un campo... apasionante, ¿no? Desde un punto de vista científico,
es un reto que me parece muy, muy, muy interesante. Sí, la segunda cuestión. Y bueno, pues la última pregunta dice así con mucha contundencia. ¿Y qué cambió en Finlandia ahora que ya no salen igual en las evaluaciones de PISA? ¿Qué dejaron de hacer, me imagino? No, eso yo lo he discutido y lo he discutido con personas del gobierno finés y no lo saben. Y eso, por eso les decía que a veces aquello que decía Ortega de los adolescentes, que decía la característica esencial de los adolescentes es que lo que les pasa es que no saben lo que les pasa, ¿no? Sí. Eso Sí. es, ¿verdad? Que entonces tú les preguntas muchas veces, cuéntame, ¿qué te ocurre? Y no te pueden contar nada porque no lo saben. Simplemente son un poco, ¿cómo diríamos?, volcánicos en sus reacciones y les falta pues procesar, ¿no?, todo eso. Pero bueno, están un poco ahí. Porque ahora se están planteando si las razones de su éxito son las que ellos creían que eran. Sin ninguna duda, Finlandia a lo largo de unos años ha sido el país sorpresa, ¿eh?, en el mundo por resultados escolares. Entonces, se daba por supuesto que esos resultados se debían a unas determinadas metodologías introducidas en la escuela, más activas, más constructivistas, más dinámicas, etc. Y ahora lo que se están planteando es, si el éxito no estaba asociado a metodologías que eran más directas, más guiadas, de una instrucción más directa, previas a la introducción de esas metodologías, y que estas metodologías más activas son las responsables del declive. Pero son preguntas que conviene tomárselas. Lo que sí que les puedo decir es que en Estonia están felices porque hasta ahora nadie iba y ahora todo el mundo viaja para allá, para los países bálticos, a ver qué es lo que están haciendo bien. Yo creo que básicamente, y eso lo tengo cada vez más claro, en educación el que copia suspende. Y que no sirve tomar como modelo ningún país ajeno. Tienes que aprender de tus propias prácticas, de tus propias experiencias y sobre todo, y eso es lo que más cuesta, tienes que aprender de los tuyos próximos que lo hacen bien. Pero eso es muy fácil de decir y no es nada fácil de hacer. Pues Gregorio, ha sido pues un gusto tenerte. Creo que es la mejor manera de iniciar un curso escolar, y un curso escolar como el que se nos viene, que no se vislumbra del todo fácil, sino al contrario, complejo. Nos ha dado muchísimo gusto tenerte aquí. Agradecemos mucho el que nos hayas dedicado este espacio. Como tú dijiste al principio, esto ya es una relación de amistad. Claro. Y por lo tanto estaremos en contacto contigo más a menudo. Te agradecemos muchísimo. Un placer enorme y estoy convencido, yo desde lejos y por lo que os conozco, estoy convencido que sois unos magníficos profesionales y que lo vais a hacer bien. Que no quiere decir hacerlo perfecto, porque aquí nadie puede hacerlo perfecto, pero que lo vais a hacer bien. También. Seguro que sí. Y que bueno, no tenemos que pensar en que lo tenemos que hacer perfecto. Eso es lo que... Claro, que en todo caso, cuando lo hicieras perfecto ya no tendrías nada que aprender, y eso no puede ser. Un abrazo enorme, Ernesto, Ana, ahora un placer estar con ustedes y con todo el claustro de profesores, de verdad que sí. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto, qué bueno que estuvieron aquí. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ra, ra!